vasculitis. Al inicio vamos a hacer una revisión de todo lo que corresponde a vasculitis. No vamos a tocar los temas específicos aún. Una cuestión general. La vasculitis, como sabemos, es una inflamación y necrosis de vasos sanguíneos. ¿Qué se va a producir? Una perforación y hemorragia en los tejidos adyacentes. Esto es cuando hay una perforación total de la pared. Cuando no hay una perforación total de la pared, el vaso sanguíneo reacciona al endotelio originando una isquemia y infarto por trombosis que se produce. Esto va a alterar la irrigación en los tejidos a los que corresponde la irrigación de este vaso. Histopatológicamente, la vasculitis tiene que tener tres características. Uno que es que hay una infiltración inflamatoria, puede ser neutrófilos mononucleares, pueden ser células gigantes. Tiene que haber una necrosis plurinoide, que es la destrucción de la pared del vaso con un depósito de este material. Y la tercera, la leucocitoclasia, que es la destrucción de los leucocitos que han intervenido, originando lo que se llama polvo nuclear. Hay veces que hacen diagnósticos histopatológicos que ponen infiltración perivascular, en lesiones que hay, por ejemplo, en el lupus o en la dermatomiositis, les informan infiltración perivascular. Eso no es vasculitis. Eso se ve en diversos procesos, pero en una vasculitis sí puede haber, aparte de la vasculitis, que hay una infiltración alrededor del vaso. Ahora, clasificando las vasculitis según la conferencia última de 2012 de Chapel-Hill, vemos que se clasifican en vasculitis de grandes vasos, donde está la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. ¿Cuál es la característica? Y esto va a ser más que seguro una de las preguntas. ¿Qué afecta? ¿A qué vasos afecta? Afecta a las grandes arterias. ¿Y cuáles son estas? La aorta y sus principales ramas. Una cosa que tienen que entender también es que estas vasculitis no es que específicamente solo tomen los vasos grandes. Esta vasculitis puede tomar también vasos pequeños. Lo principal es que toma vasos grandes. Su principal característica es vasos grandes. Pues tenemos la de vasos medianos, la poliarteritis nodosa y Kawasaki. Uno se ve en Kawasaki en pediatría. Esto es el compromiso de arterias medias. ¿Cuáles son estas arterias medias? Son las arterias que van al órgano, la principal arteria que va al órgano y sus principales ramas. Y tercero, la vasculitis de pequeños vasos. Acá compromete arterias. ¿Qué arterias son las que ya son como acercándose a las arteriolas? Son intraparenquimatosas, también comprometen los capilares y también las venas. Y en estas vamos a tener tres principales: la poliangeitis microscópica, la poliangeitis con granulomatosis y la poliangeitis granulomatosa con eosinofilia. Característica: en estos no va a haber depósitos inmunitarios. ¿Qué es esto? En el lupus han visto que hay depósitos por inmunocomplejos. En este grupo no hay depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Y bueno, están asociadas pues con los marcadores ANCA, P y C, con lo que vamos a ver más adelante. Un segundo grupo de lo que es en vasos pequeños es la vasculitis por inmunocomplejos. En esta sí, ya les adelanto, en esta sí tiene que haber en las biopsias, especialmente el riñón, el depósito de inmunocomplejos. ¿Cuáles son las que están acá? Es el síndrome de Bush-Pasteur, que es una enfermedad que ataca la membrana basal glomerular, la crioglobulinémica, la vasculitis por inmunoglobulina A y la vasculitis urticarial hipocomplementémica. Lo característico acá es que entonces en las biopsias vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulinas y complementos.
Después viene el resto de calificaciones de las vasculitis, y ya no hay eso de primaria, secundaria, ahora son estos grupos. Lo que hemos visto hasta el momento eran las primarias. Estos ya son cuando se asocia a veces con una otra enfermedad o son de un origen incierto, no muy claro, y las consideran secundarias. Por ejemplo, hay una vasculitis de vasos variables, el Behçet y el Cogan, pueden comprometer cualquier vaso. Después, vasculitis de un solo órgano. Esto es exclusivamente está comprometido un órgano, y también hay que descartar que no sea parte de un proceso de una vasculitis sistémica. Entonces va a haber, pues, cuando hay exclusivamente compromiso de piel sin que tenga ningún marcador ni tampoco examen laboratorial sugerente de sistémica, hablamos de exclusivamente cutánea, es la que le llaman vasculitis leucocitoplástica cutánea. Hay otro tipo de subtipos, arteritis cutánea, hay unas vasculitis primarias del sistema nervioso central, hay aortitis aisladas y una serie de vasculitis monógama. Después tenemos lo que son las vasculitis asociadas a una enfermedad sistémica. Aquí viene de todo lo que han visto en las clases previas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea puede acompañarse de una vasculitis. O sea, deja de ser primaria, no es primaria, es vasculitis. Va a tener el apellido, en otras palabras, le va a dar la enfermedad sistémica que está acompañando, ¿no? En este caso, vasculitis lúpica, vasculitis reumatoide, vasculitis sarcoide, la vasculitis asociada a la vasculitis recidivante. Después, otra clasificación, otro subgrupo que hablan es de la que está asociada a la probable etiología. Acá no digas que se sobreponen con algunas otras ya que les he mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, la vasculitis crioglobulinémica asociada al virus de la hepatitis C. Esa sería la que hemos visto antes, pero acá le vamos a comprobar que el factor desencadenante fue la hepatitis C. Igual pasa con la poliarteritis nodosa. Si le encontramos que fue el factor desencadenante de la hepatitis B, tenemos que ponerle entonces el nombre completo, ¿no? Vasculitis asociada a la hepatitis B. Hay vasculitis por inmunocomplejos asociados a fármacos diversos. Hay vasculitis ANCA que también están asociados a fármacos. Y también hay vasculitis asociado a neoplasias. Entonces, en este caso es que tenemos ya la etiología, la probable etiología específica, ¿no? Es una aproximación nomás general al diagnóstico de las vasculitis. Bueno, queremos hablar de las primarias, tenemos que descartar, pues, la infección, la neoplasia, lo que sea producido por drogas, otras enfermedades del colágeno, y más o menos acá para que vean, de los grandes vasos hay dos formas, puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Que sea por angiografía o que sea por biopsia. Ya vamos a ver en el caso de la arteritis de células gigantes que es la única que podemos acceder por biopsia, porque hay una arteria que sí la podemos biopsiar. Después el resto, todas necesitan la biopsia del tejido. Y acá está bien separado, está lo que son las de pequeños vasos, cuando son poliinmunocomplejos, que son las de este lado, todas las que les he referido, y las que son las asociadas a ¿cuáles son los potenciales mecanismos potenciales que dañan el vaso en los vasculitis? Ya sea por formación de complejos inmunes, están todas las que están referidas ahí, por la arteritis nodosa, vasculitis por IgA, la crioglobulinémica. Entonces esta es lo que se parece bastante a las enfermedades que han visto como el lupus, ¿no? Después tenemos la que es asociada a anticuerpos anticitoplasma y neutrófilos, las tres que hemos referido. Y cuando es especialmente mediada por linfocitos T y formación de células gigantes o granulomas, son generalmente las de vaso grande, de células gigantes y tacayasu, pero también en las ANCA hay un compromiso de este tipo para formar granulomas que vamos a ver en qué sitios pueden comprometer. En general, ¿qué manifestaciones tienen todas estas vasculitis? Cuatro principales, las manifestaciones generales, ¿no? Fiebre de origen desconocido,
bueno, desconocido hasta que descubramos cuál fue la causa. Es una fiebre que puede ser desde febrícula hasta una fiebre de 40 grados. Hay pérdida de peso, astenia, dinamia y artralgias mialgias. Artralgias mialgias, cuando ya encontramos más bien que hay un músculo específico que esté comprometido, en que podamos definir que es exclusivamente un músculo que está doliendo, por ejemplo, o está inflamado, ahí sí hay que hacer el estudio histopatológico para aclarar bien cómo eso nos puede guiar a qué tipo de vasculitis es. Pero pues así en general, como artralgias, mialgias, querer en las mialgias cualquier músculo biopsiar, no. De preferencia el que veamos que está comprometido. Ahora, todas estas manifestaciones que están acá, las van a encontrar en cualquier enfermedad difusa del tejido conectivo, o sea, no son exclusividad. Esto también lo van a encontrar en procesos crónicos, les digo ahorita una tuberculosis les va a dar cuestiones similares, clínicas similares, y ni hablar cuando son neoplasias. Creo que estas manifestaciones no son específicas, pero ya van a ver en los criterios de algunas, se incluyen algunas cuestiones que son generales, pero más que todo porque los criterios no son para diagnóstico, sino son para agrupar tipos de vasculitis de acuerdo a la preponderancia de síntomas, signos que hubiera. Ahora, síntomas, signos sugerentes de vasculitis. Según el compromiso del vaso podemos más o menos guiar las manifestaciones que va a presentar, ¿no? Cuando es la comprometida la carótida común va a haber lo que es general mareo, dolor de cabeza, pero también desencadena hasta una enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver característico, se puede ver eso, por ejemplo, en la arteritis de Takayasu, persona joven que hace un accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, como dicen ahora, que es raro que se presente esto en personas jóvenes, que nos puede llevar, tiene que llevar a la sospecha de que pueda tener una vasculitis de este tipo. Después la arteria maxilar, si se compromete, hay una claudicación mandibular, que significa que el paciente está masticando los alimentos y pierde rápidamente la fuerza que no le permite seguir haciendo el fenómeno de la masticación. Eso es porque cuando compromete la maxilar, y eso se va a ver en algunas patologías como la arteritis de celos gigantes. A pesar que este es un vaso mediano, este no es un vaso grande. Después, cuando hay pérdida de visión, ceguera, es la oftálmica la que está comprometida. Cuando se compromete la subclavia, vamos a tener variabilidad en miembros superiores, con debilidad. Vamos a ver que puede haber compromiso diferente de cada subclavia, de repente una sí está comprometida, entonces vamos a encontrar lo que son los pulsos deficitarios en un lado o la disminución de la presión arterial, o sea, que está dispar en relación uno al otro brazo. Si no, palpando nomás hay déficit de pulsos. Si compromete la arteria renal, puede llegar a ser hipertensión o hasta una insuficiencia renal. La mesentérica nos da el dolor abdominal que va a producirse por una isquemia que se produce en los vasos del intestino y puede haber sangrado que se va a manifestar como melena. En las coronarias, la angina de pecho, el infarto. En la pulmonar, tos, disnea y puede llegar a haber hasta sangrado. Especialmente en manifestaciones en los vasos de pequeño calibre en piel, es lo que se la llaman aliveos reticulares, que la han visto también eso en otra patología, ¿no? ¿En cuál patología? Síndrome antifosfolipídico, ¿no? Nódulos subcutáneos, púrpura palpable, úlceras cutáneas, necrosis en la punta de los dedos de manos y pies. Después, cuando hay compromiso de nervios periféricos, vamos a tener la mononeuritis múltiple. Los vasos del nervio periférico son grandes, medianos, pequeños. ¿Son pequeños o no son pequeños? Y las del músculo, más o menos para que se ubique. Cuando queremos hacer el diagnóstico de
de vasculitis, si hacemos el nervio periférico, va a indicar a vasos pequeños, ¿no? Y cuando es músculo es vasos medianos. Bueno, es cuando hay compromiso del riñón, bueno, va a haber siempre la glomerulonefritis, una manifestación típica de la inflamación del riñón, con las características de la hematuria, proteinuria, cilindruria. Y en el tracto gastrointestinal vamos a ver úlceras gastrointestinales, hemorragias gastrointestinales, y cuando hay compromiso de la mucosa oral, más entre el campo del gastro, es úlceras en la cavidad oral. En el corazón, ¿qué va a producir? Miocarditis, arritmia, el pulmón va a haber la neumonitis intersticial, o sea, la inflamación del intersticio del pulmón, puede haber hemorragia alveolar pulmonar. Cuando hay hemorragia alveolar pulmonar quiere decir que el vaso ya ha sido necrosado totalmente y hay una hemorragia. En la membrana serosa produce pericarditis, pleuritis, en el ojo, bueno, hemorragia retinal y escleritis. Pero esta parte interesante para mí que laboratorio. En estas vasculitis lo característico es la leucocitosis, trombocitosis, diferente a lo que han visto en las enfermedades difusas del tejido conectivo, ¿no? O sea, si encontramos leucopenia, trombocitopenia, creo que nos vamos más al grupo que les he referido, ¿no? El lupus, el Sjögren. Lo característico de estas vasculitis es estas dos cosas. ¿Y por qué leucocitosis y trombocitosis? Porque acá lo que está reflejando es la inflamación. La trombocitosis es un reactante de fase aguda, inflamación. La leucocitosis igualmente. El hecho de que en el lupus o en las enfermedades parecidas tengamos leucopenia o plaquetopenia es más porque hay anticuerpos. En el lupus, sobre todo, la variedad de anticuerpos, si uno se pusiera a buscar, no solamente los que les han enseñado los principales, hay anticuerpos antiplaquetarios, hay anticuerpos antileucocitarios, todo eso hay, sino que no está eso estandarizado que debemos de buscarlo en todos los pacientes. Esa es la razón, porque a veces no vamos a encontrar, vamos a tener que encontrar en esas patologías la leucopenia y la trombocitopenia, cosa que no hay aquí en la vasculitis. Otra característica que podemos encontrar de repente son eosinófilos elevados, eso más para la poliarteritis acompañada de eosinofil. La anemia de enfermedad crónica, bueno, eso es para toda enfermedad crónica, vamos a encontrar vasculitis, neoplasias, infecciones. Podemos encontrar otros reactantes de fase aguda aumentados, ¿no? La velocidad y la PCR. Otros marcadores que a veces los solicitamos cuando no podemos contar con PCR o con velocidades de limitación es ferritina, fibrinógeno. Y acá viene lo otro que les voy a explicar. C3-C4 es un marcador inflamatorio. Por eso es que lo vamos a encontrar acá elevado. No lo vamos a encontrar en el lupus. ¿Por qué? Porque hay consumo de complemento por los depósitos de complejos. Entonces, de todas las vasculitis que vemos acá, grábense que la que es por inmunocomplejos va a consumirles complementos. Entonces, no va a servir una guía para decir a qué grupo el paciente, a qué grupo está encasillando el diagnóstico. Bueno, después vienen los marcadores bioquímicos que son específicos de cada funcionamiento visceral, ¿no? El riñón, ya saben lo que tiene que pedir: creatinina, depuración, ¿no? Proteinuria. En el hígado igual transaminasas, todo lo que sabemos que es para ver cómo está funcionando cada víscera, ¿no? Después vienen los inmunológicos que nos ayudan para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, los serológicos para las enfermedades infecciosas, para determinar, como en el caso de, hemos visto, poliarteritis nodosa, que está asociado con hepatitis B, o crioglobulinemia con hepatitis C, o crioglobulinemia con VIH. Pues factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares no debe estar presente en las vasculitis primarias. ¿En cuáles sí lo vamos a encontrar? Siempre va a haber, no hay una cosa general. En la crioglobulinemia, característico es que encontremos el factor reumatoideo. También lo podemos encontrar en una vasculitis asociada a una endocarditis bacteriana. Sobre todo en la crioglobulinemia, porque ya van a ver ahí, son
anticuerpos tipo factor reumatoideo que precipitan con el frío. Si encontramos anticuerpos antinucleares hay que descartar que no esté asociado con una enfermedad sistémica de tipo incluso de tejido conectivo. Después los ANCA que ya son específicos para el tipo de vasculitis asociado a ANCA, el antimembrana basal glomerular que es para el Goldbastur y el C1Q en el caso de la vasculitis urticariana complementar. En cuanto a imagenología, podemos usar radiografías, ultrasonido, tomografía, resonancia, sobre todo la angio-T y la angioresonancia nos sirven para los vasos grandes y medianos, ¿no? Y vamos a encontrar desde aneurismas, contracciones, irregularidades, oclusiones. Ya muy sofisticado es pedir la tomografía con emisión de positrones, que es para localizar, por ejemplo, qué sitios de la aorta y sus ramas está inflamado. Porque lo que hace este compuesto fluoro de glucosa está aumentado esto tanto en inflamación como en neoplasias. Después las imágenes de tórax, ya sea rayos X, tomografía o resonancia, van a comprobar el compromiso pulmonar, por ejemplo, el compromiso intersticial o que haya cavidades que evolucionan en el cuadro cuando hay condensaciones en el pulmón, especialmente esto es en los vasos pequeños, en los que más compromete el pulmón. Y la ultrasonografía que puede ayudar en dos situaciones, en la arteritis de células gigantes para detectar la inflamación del vaso y a la vez en el Kawasaki para ver los aneurismas que se pueden presentar en niños, sobre todo, ¿no? Bueno, y otras pruebas fisiológicas, pues, la más conocida por ustedes es la electromiografía, que eso va a determinar el compromiso neurológico periférico. Nos sirve también para ver, a veces el paciente no manifiesta clínicamente un déficit sensitivo motor. Por lo general siempre es primero el sensitivo que el motor. Entonces una electromiografía a veces nos puede ayudar a detectar precozmente que hubiera un compromiso neurológico. Y también nos sirve para identificar qué sitio es el que vamos a hacer biopsia para comprobar el diagnóstico. En cuanto a la biopsia, así cuatro cositas rápido, o sea, en la arteritis de células gigantes, ya vamos a ver más adelante un poquito, las lesiones son segmentarias, no contiguas, entonces cuando se hace una biopsia, hay que tener cuidado de que sea un buen tamaño de la biopsia. La arteria temporal la ubican donde se encuentra, ¿no? Bueno, no nos sirve mucho esta temporal superficial, no nos sirve mucho, podemos agarrar la mayor cantidad de longitud que queramos, porque estas lesiones no son completamente todo el vaso, son segmentarias. La poliarteritis nodosa, pues más que hacer la biopsia, nos ayudamos más de la imagenología, pero para definir que si encontramos lesiones de poliarteritis nodosa, no puede estar comprometiendo arteriolas, vénulas y capilares, porque esta es la característica que tiene esta patología, es que no se asocia con glomerulonefritis. ¿Qué quiere decir eso? Que una PAN, poliarteritis nodosa, que es de medianos vasos, la lesión que produce el riñón es por isquemia, porque la arteria renal principal o una rama principal está produciendo isquemia en el riñón. Es diferente a los vasos pequeños que sí está lesionando directamente el glomérulo, porque el glomérulo es un vaso pequeño. Entonces, diferencien eso, porque va a ser una pregunta, de hecho, que puedo poner. El compromiso renal de la poliarteritis nodosa y el compromiso renal que encuentro en una vasculitis ANCA, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a esta forma de atacar a los vasos pequeños. Después en la poliarteritis granulomatosa, que es el antiguo Wegener, vamos a encontrar para poder biopsiar el pulmón, en mucosa nasal, en mucosa bronquial,
mucosa traqueal, y lo característico es que la presencia de granulomas necrosantes. O sea, acá vemos que el mecanismo del daño es por células T. Igual pasa en la poliarteritis reumatosa con eosinofilia. Lo característico que vamos a encontrar en la biopsia es que hay elevación de eosinófilos. Bueno, estas dos es el compromiso de antimembrana vascular. Bueno, característicos siempre hay una glomerulonefritis celular, son rápidamente agresivas y hay destrucción rápida del glomérulo. En la vasculitis con inmunoglobulina A encontramos el depósito de inmunoglobulina A. Para una mirada rápida, todo esto que ya sus libros está clarísimo para que lo puedan leer, la vasculitis de grandes vasos. Tenemos las células gigantes y las takairas. Ya sabemos que es el compromiso de las arterias grandes. Característico mayores de 50 años. Es lo que más tienen que recordar. En cuanto a la incidencia, que la raza, que diferentes virus pueden decir diferentes cosas. En cuanto a la etiopatogenia, son los que desencadenan, igual con el lupus he visto que hay procesos virales que pueden desencadenar el fenómeno, igual sucede aquí en la etiopatogenia. Se ha vinculado con diversos microorganismos, ¿no? Desde clamidia, micoplasma, y siempre tratan de buscar una asociación con los antígenos de histocompatibilidad. Bueno, la fisiopatología, bueno, es una panarteritis, los infiltrados, granulomas que vamos a encontrar en segmentos del vaso, de células mononucleares, células gigantes, y acá el fenómeno inflamatorio más bien no empieza de la luz hacia las paredes, no es desde la pared externa, que es la adventicia, hacia la luz del vaso. O sea, la batalla empieza en la adventicia, ahí se encuentran más todo el infiltrado inflamatorio y todas estas células gigantes, nucleares, granulomas. Estas son las principales manifestaciones. Una cefalea de reciente aparición, una cefalea nueva, una cefalea que el paciente tiene que referir que no es como otras cefaleas que ha tenido, o tiene de repente antecedentes de cefaleas, pero que no se parece a esa. La claudicación mandibular, que es lo que les digo, es lo característico en esta enfermedad. Lo tercero es el antecedente de polimialgia reumática. La polimialgia reumática es un reumatismo que afecta a lo que son los músculos de la cintura escapular y la cintura pelviana. Se caracteriza por dolor y disminución de la fuerza. Pero hoy tenemos que aclarar bien que no hay, sin esas no hay compromiso muscular. La CPK va a estar normal. Lo que hay es inflamación, que es lo que produce las molestias que requiere el paciente. Y entonces, en un 50% de los que tienen arteritis temporal se ha encontrado que tienen el antecedente de la polimialgia reumática. Después encontramos si es que es accesible o no que la arteritis temporal esté dolorosa, sea sensible, que por ejemplo podamos encontrar nódulos. A veces se puede o no, pero no se puede encontrar. Bueno, después neuropatías y otros síntomas que son menos frecuentes. Lo principal acá es las manifestaciones oftalmológicas, porque esta es una emergencia reumatológica de las pocas que hay. Puede haber una pérdida brusca de la visión. A veces el paciente dice que refiere 1 o 2 días antes que ha tenido problemas en la visión, que ve doble, que ve diplopia. Y eso es por el compromiso que hay de la musculatura del globo ocular. Pero la emergencia es que si hay una pérdida de la visión y no se corrige rápidamente con el tratamiento, puede quedar una ceguera total, permanente. Entonces, estos son los criterios. Ustedes saben que los criterios no es para hacer el diagnóstico, los criterios son para hacer trabajos de investigación, tratamiento, terapéutico. 50 años para arriba, una cefalea nueva, si encuentran alteraciones en la temporal, la velocidad de sedimentación alterada, y que encontremos la biopsia, los hallazgos que les he descrito.
¿Cuántos criterios te piden para que sea aprobado? 3. Y se dan cuenta, pues, o sea, nos piden, en esto nos piden algunas veces, ¿no? Velocidad de sedimentación acelerada. ¿Puedo encontrar velocidad de sedimentación acelerada en otras vasculitis? ¿Cuál es lo único que encontraron en el grupo que tenía esta enfermedad? Es que la velocidad era un poco más alta que la del resto. O sea, superaba a veces los 50, pero eso va a depender también del método que use. Bueno, el estándar es la biopsia, como en todas estas patologías de los vasos grandes, ¿no? La anemia es igual en todas las vasculitis. Algunas veces han encontrado que el característico de la fosfatasa alcalina en un 20-30% la encuentran elevada, sin causa hepática, ¿no? Y como les dije, el complemento va a estar aumentado, ¿no? Ahora está de moda que hagan pues, ecografía de la arteria temporal y que nos ayude para el diagnóstico. La verdad es yo creo que hay un poco más de mucha imagenología ahí, más bien, mucha imaginación, porque es bien difícil poder determinar si hubiera, por ejemplo, un fenómeno arteriosclerótico, nos puede dar unas posiciones alteradas, ¿no? Lo característico es encontrar que el flujo está disminuido y hay un halo, es un halo hipoecoico que rodea justo el sitio donde se supone que está el estrechamiento. Como dije, la arteria temporal, histopatología, todo empieza en la adventicia, acá está todo, esta es una normal y esta es una patológica, está todo el fenómeno inflamatorio en la adventicia y está progresando hacia la luz. Bueno, el diagnóstico diferencial más lo van a leer en sus libros, cuáles son los diagnósticos diferenciales. Tratamiento, como en todos estos, vamos a repetir todo el tiempo, ¿no? Corticoides y todos los inmunosupresores, y ahora, bueno, de moda ya están los antibiológicos, anti-proteína 6, como ciertos seres humanos. Pero como van a ver, las demás también vamos a utilizar lo mismo. Acá en la emergencia sería que use el corticoide a dosis altas, incluso en pulsos, cuando hay el compromiso oftalmológico. Porque si no lo resuelvo en días, puede quedar con una ceguera permanente o parcial. Arteritis de Takayasu, menores de 50 años. Esto dice menores de 40. Acá la relación más bien entre varón y mujer es 1:8. O sea que más en mujeres. Y estas son todas las arterias que pueden comprometer. ¿Y cuál es la frecuencia con la que compromete? La subclavia está arriba del 93%, ya con las características que va a tener de la claudicación de miembros superiores, Raynaud. Si hay compromiso de la carótida común, 58%, trastornos visuales, síncope y los ataques isquémicos, que pueden ser desde establecidos hasta transitorios. Ya menos frecuente la arteria abdominal, renales, vertebrales, el eje celiaco que es el que suministra el riego al intestino y pulmonares. Los principales son los de riesgo, los más frecuentes están comprometidos. Refiere que hay un estadio temprano que se caracteriza por lo que hemos hablado, los síntomas generales, malestar general, fiebre, fatiga, pérdida de peso, artralgias, anorexia, y han encontrado en un grupo de estos en inicio temprano que se acompaña del tema nodoso, pero no es una cosa frecuente. Y en cambio el estadio tardío ya es cuando se ve las úlceras, la claudicación, los pulsos que están ausentes, y no se ha visto que se puede asociar en este momento con pioderma gangrenosa, por eso no es la regla. Los criterios: menor de 40, todo lo que está aquí, claudicación de extremidades, lo que hemos hablado de la disminución del pulso, diferencia de la presión arterial, se puede detectar con su endoscopio puede detectar los óvulos sobre la arteria subclavia o incluso sobre la carótida. Y bueno, la arteriografía normal. Y la típica, por lo menos 3 criterios para poder determinar qué es. Acá ya hay
complicaron más con criterios modificados para tratar de hacer más exacto el diagnóstico y piden criterios mayores que son los que están aquí, oclusión de diferentes arterias, y tener uno de estos criterios menores. Aquí dicen 2 criterios mayores te hace el diagnóstico, o 1 mayor y 2 menores, o 4 menores. Están los 4 menores, acá sería que por lo menos se compruebe que hay de alguno de estos vasos, porque la velocidad más de 20, pulso carocido débil, hipertensión arterial, lo vamos a poder encontrar en otras patologías. Bueno, para comprobarlo, como vimos, les dije la angioresonancia, que va a ver todos los vasos comprometidos, que puede haber sobre todo estrechamientos y puede haber aneurisma. Acá, por ejemplo, desapareció la subclavia izquierda. Esta es la subclavia derecha, a la izquierda, a las justas se esboza que pasaje de contraste. Y esto es en las coronarias, también se ve una dilatación de una arteria descendente. Los otros son estreñimientos y dilataciones. Mira, con esta tomografía con el compuesto que vimos hace un rato, se ve una captación a diferentes niveles, ¿no? De aorta abdominal a aorta torácica. Esta no, porque este es el corazón, está captando ahí el movimiento que hay de sangre. El diagnóstico diferencial lo van a ver en sus libros mejor. Tratamiento, regresamos a lo mismo, el corticoide y los citotóxicos, y ya estamos progresando a terapia biológica. Estos son anti-TNF, etanercept, anti-interleucina 6, el tocilizumab. ¿Cómo se van a llevar esto? Y tiene un esquema más o menos como es el tratamiento del Takayasu. Si empezamos con corticoides, ¿cómo lo vamos a ir disminuyendo? Se asocia ahí con los citostáticos, cualquiera de estos citostáticos, metotrexate, ciclopropamida oral, ciclosporina, ceftriaxona. Si no va bien, tenemos el micofenolato, y si no nos va tampoco bien, ya tenemos la terapia biológica. En cuanto a los vasculitis de pequeños vasos, la poliarteritis nodosa, ¿qué es esto? Lívidos reticulares. Esta foto parece que todas las clases van. Sí, ¿no? La misma. En este más frecuente, un poco más frecuente en varón, 2.5 a 1, asociado al hepatitis B. Acá dice 10%, creo que en sus libros, en otros libros dice hasta 30%, 40%. Y a veces puede estar comprometido solamente vasos en la piel y se hace el diagnóstico, pero al final se compromete con bastante frecuencia, se ha visto ya en las necropsias, el riñón y el corazón. Y hay 2 órganos que están respetados, que tienen que recordar: el pulmón y el vaso. Son 2 que no van a estar comprometidos en esta vasculitis. Las manifestaciones, acá van a ser todas las manifestaciones a los diferentes sistemas, pero los principales que tienen que recordar son la mononeuritis múltiple, ulceraciones, la aliveo reticularis, si hay dolor abdominal, y ahí hay que descartar que no esté haciendo una necrosis, porque rápido pueden llegar a ser hematemesis y sangrados masivos. Y la característica también, bueno, han puesto los criterios, es la orquitis. ¿Qué arteria es la que está produciendo la orquitis? ¿Qué es orquitis? ¿Qué es orquitis? ¿Quién me dice? ¿Cuál? ¿Qué es orquitis? ¿Han hecho urología, no?
sé que saben, pero no lo quieren decir. Ya es la inflamación testicular, ¿no? ¿Cuál es la arteria que va ahí? ¿Ah? La testicular. ¿Y el equivalente en la mujer cuál sería? Se podría haber dolor también ovario. Si es que la mujer también se compromete, si no, ¿por qué en los criterios lo ponen solo los hombres? Entonces, criterios de clasificación de la poliarteritis. Pérdida de peso mayor igual que a 4 kilogramos. En cualquier vasculitis van a perder peso. O sea que no es nada extraordinario, pero lo ponen como criterio porque en el grupo que tenían eso se vio que era lo más característico. Lívidos reticulares, dolor e inflamación testicular, mialgias, mononeuropatía, polineuropatía, hipertensión arterial, elevación elevación de la creatinina, la urea, la presencia del antígeno de la superficie, pero como hemos visto 40%, 30%, dicen menos. Demostración por arteriografía y la biopsia. La típica, ¿cuántos criterios? 3 criterios. Esta es una gangrena, se llama gangrena seca. Estos cuadros producen gangrena seca, o sea, no es necesario hacer nada acá porque solito se va a caer. Acá está sobre un fondo de artrocianosis que es la falta de flujo distal y la líbedo en el dorso del pie. Ahora, las líbedos reticulares hay variantes racemosas que vienen por partes, no por parches, pero tienen las características de lo que han visto. Pero es un aneurisma de la arteria celíaca. Igual, les pongo todo un cuadro, más o menos una guía de cómo se hace el tratamiento. Si hay un compromiso severo, se ingresa con usos de corticoides. Y si hubiera con diagnóstico de hepatitis B, ahí tenemos que agregar antivirales. Y si fuera muy agresivo, hasta plasmaferias. El pronóstico va a depender de la afectación. Cuando es renal, el sistema nervioso central, gastrointestinal, cardíaca, es más pronóstico reservado. Esta es la poliarteritis más antigua diagnosticada. Y en esos tiempos se moría por el 90%, casi el 100% por el diagnóstico. Desde que tenemos los corticoides y la ciclofosfamida, ya la sobrevida es 80% a 5 años. Y la vasculitis de los pequeños vasos. Acá está el cuadrito donde está entrando lo que es los pequeños vasos, hacia arriba están los que son por inmunocomplejos, hacia abajo están los que son por vasculitis amplia. Acá una de las más agresivas es la poliarteritis microscópica, ¿no? Es lo que siempre los catalogaban estos dentro del grupo de síndrome pulmón-riñón. Entonces, como sabemos, es una vasculitis necrosante de pequeños vasos, pues que van a tener estas manifestaciones principalmente, ¿no? Los constitucionales. En esta enfermedad es casi el 100% es que sea compromiso del riñón. Con toda seguridad riñón. Glomerulonefritis 100%. Así no sea al inicio, pero en el transcurso del tiempo puede comprometer. También es característica la púrpura palpable y la hemorragia alveolar. Son los pacientes que rápido van a intubación y afectan un 50% el pulmón. La mononeuropatía múltiple y todo el resto de compromisos de cualquier vasculitis. Acá es un ejemplo es una radiografía que no es bueno para ver, ¿no? Hay unas opacidades, pero es una hemorragia pulmonar que se ve mejor cuando es en tomografía. Esto ya es una hemorragia alveolar. El vitreous medular es característico del compromiso intersticial, que es el paso inicial. Diagnóstico. Acá entra lo de les ayuden a diferenciar con el LAN, KP o C cuál es el que corresponde a cada uno de estos. En la poliarteritis microscópica se encuentra hasta el 85% positivo del LAN-KP.
tienen que grabarse características del ANCA-P. El ANCA-C va a ser para la otra patología, pero nunca hay absoluto. Se puede encontrar que de repente si haya un ANCA-C presente, una poliangitis microscópica. Tratamiento, bueno, corticoides, citostáticos, que son las prácticas que pregunten a sus tutores. Esta es la más interesante, creo, de todas estas de acá, de vasos pequeños ANCA. Es lo que era la granulomatosis de Wegener, porque tiene la característica de que no solamente compromete las vías respiratorias inferiores, sino también las superiores. Cuando hablo de superiores, hablo de ¿de dónde para dónde? Pero de los bronquios principales para arriba. Tráquea, laringe. Ahí compromete esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la epidemiología, cualquier libro lo va a encontrar y está diferente a lo que les pongo de repente acá. Acá las manifestaciones clínicas más importantes. Esto es cuando está iniciando el cuadro, cuando recién está en su inicio. Esto es cuando ya se ha establecido para que vean cómo progresa de la frecuencia del compromiso en cada uno, ¿no? Hay un cuadro bien característico que es Wegener, es la presencia de escleritis, es el que más frecuente presenta escleritis. La inflamación de la esclera, también lo han visto en el lupus, es bastante frecuente. Y otra es la proptosis, que es eso, la protrusión del globo ocular. ¿Por qué? Porque estos tejidos que forman granulomas se empiezan a crecer en región retroorbitaria y simulan como si fuera la tiroides que ven, esophagus, algo parecido, ¿no? Pero en este caso el mecanismo no sé si será el mismo, pero en este caso es porque hay un crecimiento del tejido granulomatoso posterior. Y entra de un grupo que se llama pseudotumores retroorbitarios, que es varias causas. Después, para mí acá también está la pérdida de peso, más del 10%, eso también lo hemos visto que lo usa como criterio en la poliarteritis nodosa. Acá el compromiso en aquí falló más bien hasta debe ser hasta por lo menos el 60-70%, ¿no? Como compromiso renal. Y el compromiso del pulmón llega a ser mide hasta el 85%. ¿Qué es lo característico del compromiso pulmonar de esta vasculitis? Puede haber los infiltrados que se van concluyendo o van aumentando también, y pueden llegar a formarse nódulos, y esos nódulos en el tiempo cavitan. Esta es bien característica de esta enfermedad. En la que viene después, que es la poliarteritis granulomatosa con eosinofilia, también hay infiltrados pulmonares, pero tiene una característica para que les ayude a diferenciar. Esos infiltrados son transitorios. ¿Qué es eso? De que si tomo una radiografía hoy día y tomo a los 3 días, en el Wegener lo tengo ahí el infiltrado, y ese infiltrado me va a seguir creciendo, pero no va a desaparecer. En cambio, en el Schur-Strauss, o la que es asociada con los eosinófilos, es transitorio. A los 3 días puedo tomar la radiografía y ya no se encuentra ese infiltrado en el mismo sitio, puede aparecer en otros sitios. Otra característica también bien marcada es la sordera. Es pacientes que a veces exclusivamente vienen con compromiso así de pérdida auditiva aguda. Y por ahí, haciendo los estudios, recién se llega que puede hacer una vasculitis ANCA-C. Y estas son las lesiones que producen, ¿no? Hay deformación en el tabique que lo destruye, y una deformación en silla de montar que le llaman. Son las úlceras en paladar, tanto el blando como en el duro puede ser.
llegan a perforar y comunican con la cavidad nasal. Y esta es la característica también. Aquí, aparte que está haciendo una conjuntivitis, escleritis, está haciendo una proptosis. Acá hay una imagen de lo que es la escleritis. Este es el ojo, por si acaso, esta es la inflamación, la escleritis, una necrosis ahí que está produciendo el esclero. Puede aparecer lesiones ulceradas en la lengua, tanto así de que cuando aparecen estas lesiones, tanto las que han visto en paladar como las que aparecen en lengua, entra el diagnóstico diferencial con linfomas. Antes se llamaban granulomas letales de la línea media, porque biopsiaban, había granulomas, pero eran verdad de cuando había en unos linfomas, y los que encontraron que eran granulomas correspondían más bien al Wegener, y los que no tenían granulomas no bien correspondían que eran neoplasias, de verdad, pero tienen la misma característica. En pulmón, vamos a ver, aquí hay nódulos en esta base, y acá ya se ha cavitado el nódulo. Este es el tumor pseudotumor retroorbitario. Está creciendo en la región retroorbitaria y está protrudiendo el globo ocular. Y si ven acá también, acá están desapareciendo la dirección de las cavidades nasales. Entonces, ¿qué es característico en el Wegener también? Creo que no está por ahí puesto, es la sinusitis. Cuadro característico, sinusitis. A veces ni siquiera el paciente tiene idea que lo tiene, pero sea una radiografía o una tomografía, el compromiso de los senos paranasales. En cuanto al laboratorio, lo que se les he dicho, todo lo que es leucocitosis, trombocitosis, la anemia, la velocidad, ahora viene la parte de los ANCAs. Los ANCAs-C, que es lo característico, su tipo, no subtipo, sino sobre qué sustancia que tienen los neutrófilos está yendo, es contra la proteinasa 3. Eso es lo característico. Por eso ahora se pide ANCA-P, ANCA-C, y que vean si es que hay compromiso de los subtipos. Por ejemplo, en el ANCA-P es la neuroperoxidasa, en el ANCA-C es la proteinasa 3. Entonces, el 90% cuando la enfermedad está activa, un 90% lo presenta, ¿no? Y cuando está en remisión, solamente un 40%. Por eso algunos dicen que un predictor de que pudiera estar activándose una vasculitis de este tipo es que los títulos me empiecen a subir. Entonces, hay una sensibilidad del 90% cuando está activa, y este ANCA-C tiene una especificidad altísima, 95%. Los criterios, ¿no? La inflamación nasal oral, úlceras, hemorragias, ahí va a encontrar costras, sangrado nasal, puede ser purulento. La radiografía que va a presentar el infiltrado intersticial hasta cavidades, nódulos y cavidades, sedimento urinario característico de una nefritis, y lo confirmamos por la biopsia, ¿no? El sitio que podamos acceder. Si es biopsia renal, es más exacta todavía, ¿no? Y acá, por lo menos acá solo nos piden al menos dos de los 4 ministerios. Tratamiento ya la corticoides, los citostáticos, eso va a depender de cuál, los estudios digan con cuál fue mejor, con cuál se consiguió. En todos estos lo que se quiere al inicio es conseguir que remita el cuadro, ¿no? O sea, lo que le llaman la etapa de inducción. Vamos a inducir con un tratamiento agresivo de corticoides o los citostáticos que se controle la enfermedad. Eso se puede conseguir entre 6 meses, 3 meses, hasta un año. Y de ahí ya pasa una fase de mantenimiento, que siempre va a ser con citostáticos. Pues como hemos visto, este es en el Wegener. Ahora viene el que es la polianqueitis granulomatosa asociada a eosinofil.
Entonces acá lo que van a encontrar en la biopsia es que tenemos que tener pues, abundantes eosinófilos. Va a haber granulomas igual que en el Wegener, pero acá lo característico es un infiltrado eosinofílico. Y esta enfermedad, esta vasculitis, se asocia con asma y con eosinofilia. ¿Cuánto es lo que tiene que ser la cantidad de eosinófilos para considerarlo de ayuda diagnóstica? 10%, o por lo menos que supere los 1500 en valor absoluto. Está asociado con el asma, y lo que se ha visto es cosa rara, es que son pacientes que tienen asma de larga data y de repente a veces de difícil control, que están con corticoides, con una serie de sustancias para controlar su asma, ¿no? Pero de repente aparece una mejoría del asma. Empieza a mejorar, qué raro, o sea, está mejorando mi asma, ya me siento mejor, pero empieza a aparecer más bien las otras cosas, que son de la vasculitis. Desde el compromiso del malestar general hasta las neuropatías. Esta patología sí es característico, bastante frecuente en las neuropatías. Pues a veces el asma que dicen me mejoré y me empiezan a aparecer lesiones dérmicas, lesiones neurológicas, y está apareciendo una vasculitis de este tipo. Acá el ANCAP es hasta 65%. Ahorita en otros libros van a encontrar que dicen solo 40%, 45%, pero el ANCAP es característico de esta enfermedad también. Lo que les dije, la anatomía patológica, lo que hay que encontrar. Ahora, no solamente asma, por si acaso, la rinitis alérgica también puede ser como antecedente. Y aquí vienen los criterios: el asma, la eosinofilia, el compromiso neurológico como mono o polineuropatía, los infiltrados pulmonares que, como les he dicho, migratorios. Acá hablan también de que tienen que tener anormalidades de senos paranasales, permisibilidad, algo así como que también hubiera una sinusitis. Y lo característico en la biopsia de eosinofilia extravascular. Esta es una enfermedad mucho más benigna. Cuando hablamos que es grave, es cuando empieza a elevarse la creatinina, aparece proteinuria o tenemos un compromiso gastrointestinal, una miocardiopatía o un compromiso del sistema nervioso central. Esto es bastante raro, porque por lo general es benigna, la mejor de las vasculitis tratadas. El tratamiento igual, ese cuadro lo revisan en su casa, algo así como el diagnóstico de cuál es el tratamiento que más o menos se sigue. Es bastante semejante en estos tres tipos de vasculitis asociada. Ahora hay otra vasculitis que esta sí es frecuente en niños, menores de 20 años. Esta está asociada con, realmente precedió una infección respiratoria alta. Entonces, como en las mucosas tenemos la inmunoglobulina, de ahí que justo hay relación con esto, ¿no? De la patología que pueda producir. Características son la tétrada que llaman, compuesta por púrpura palpable, artritis, dolor abdominal y compromiso renal. Aquí el resto es bien característico, no son eritema macular que progresan hasta púrpura. O sea, ¿cuándo le llamamos púrpura ya? Cuando no desaparece la presión, la presión es igualito, sigue manteniendo ese color rojo, porque al inicio puede ser solo una urticaria como una picadura y te la aprieta y palidece. Y toma en buena cantidad miembros inferiores, incluso hasta nalgas. Característico se ve esto en menores de 20 años, más en niños todavía. Una artritis oligoarticular que no es deformante, sobre todo en miembros inferiores. Característico también, se quejan de dolor abdominal, pero rara vez llegue así a necrosar o a producir una hemorragia cránica.
y compromiso renal puede haber proteinura hematuria. Claro, pero pueden progresar hasta un síndrome nefrótico y a falla renal. Generalmente este tiene una resolución rápida, ¿no? En el 27% de los casos. Pequeño porcentaje progresa hasta una falla renal crónica. Pues como hemos visto, afecta a cualquier edad, especialmente en niños de 2 a 10 años. En adultos dicen que tal vez pudiera ser más severo y con mayor frecuencia con progresión al compromiso renal. Los criterios: menor de 20 años, púrpura palpable, dolor abdominal severo y la biopsia que demuestre el compromiso del vaso, ¿no? Yo les piden solamente 2 criterios. Esta es una púrpura palpable. Pues vemos la vasculitis por crioglobulinemia. ¿Qué son las crioglobulinas? Son complejos que contienen inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos que precipitan espontáneamente en el suero, en el plasma, a bajas temperaturas. La tipo 1 está más asociada con neoplasias de la esfera hepatológica. La principal para nosotros es la 2 y la 3, ¿no? En que vamos a encontrar, hay una inmunoglobulina monoclonal que tiene una función como anticuerpo tipo factor reumatoideo, que está actuando sobre una inmunoglobulina policlonal. Y en la 3, similar a la 2, pero la inmunoglobulina policlonal tiene también actividad de factor reumatoideo. En otras palabras, el factor reumatoideo tampoco no es un marcador exclusivo de artritis. Ustedes ya han visto, ¿no? El factor reumatoideo, ¿qué cosa es? Solamente es un anticuerpo que está yendo contra otro anticuerpo. ¿Y por qué está yendo contra otro anticuerpo? Porque está tratando de regular la función inmune, lo que le llaman anticuerpos antibióticos, o sea, está tratando de frenar la actividad de los anticuerpos que se están produciendo. Entonces, por eso está alto no solamente en artritis. Cualquier proceso crónico, desde infecciones hasta en neoplasias, podemos encontrar un factor reumatoideo. Acá de las vasculitis, en que no característico vamos a tener que encontrar el factor reumatoideo presente, a diferencia de las otras vasculitis. Clínicamente, igual se parecen todas, ¿no? Púrpura, necrosis digital, nivel o racemosa, parecido a la reticularis, compromiso neurológico, la glomerulonephritis, el Raynaud. Lo característico aquí es que hay disminución del complemento, sobre todo el C4 más que el C3. Podemos encontrar que hay aumento de las gamaglobulinas y factor reumatoideo 70% de pacientes tienen positivo. Y en la biopsia, la vasculitis, bueno, característica que vamos a tener que encontrar, ¿no? La característica de leucocitos clásicos, trombos intravasculares, que es en todas las vasculitis. Les queda 2 para que ustedes lo lean. ¿Cuáles son las 2 que quedan? La vasculitis urticariana hipocomplementémica. ¿Y hay otra? Hay otra en este grupo.